Bueno, vamos a cambiar de tema y se está justamente hablando en toda la República Argentina de una posible vuelta de vuelos comerciales regulares, ¿no? Entre diferentes provincias, pero durante esta pandemia del coronavirus ya se venían tratando con algunos vuelos, los famosos vuelos de repatriación justamente de aquella gente que había quedado varada en otras provincias argentinas y que querían venir a la provincia del Chaco o viceversa, ¿no? Del Chaco hacia otras provincias con los famosos vuelos de repatriación justamente como estábamos mencionando. Estamos en comunicación con Edgardo Jiménez Mazó, él es periodista especializado justamente en aviación comercial y le damos la bienvenida. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por tu tiempo y por atendernos. No, por favor, gracias a usted. Edgardo, afortunadamente, bueno, en estos vuelos de repatriación o en estos vuelos regulares, pero que son vuelos especiales, ¿no? Que se dieron durante la pandemia del coronavirus, afortunadamente en 3 meses no hubo a bordo ningún contagio, ¿no? Exactamente. La industria siempre fue muy clara en eso, en querer transmitir que el avión como medio de transporte es el más seguro para, si bien siempre fue el más seguro en muchas otras cuestiones, pero también lo es a la hora de evitar el contagio del coronavirus. Y por ese lado estuvimos investigando y charlando con el doctor Nicolás Ivankovich, que coordina las acciones acá en la provincia, y fue quien nos dijo que efectivamente en los 3 meses de estos vuelos especiales regulares, que se los dice así porque son vuelos especiales, pero tienen regularidad, salen siempre a la misma hora, en los mismos días, recibimos la grata noticia de que no se produjo ningún tipo de contagio relacionado específicamente con esos vuelos. Claro. Edgardo, ¿esto puede ser un puntapié inicial para que de a poco se vayan regularizando los vuelos en Argentina? Y yo creo que el caso chaqueño es ejemplar y debería justamente tomárselo como caso de éxito y para que se lo repliquen las diferentes provincias. Porque hoy por hoy la realidad es que al margen de que Nación apruebe la vuelta de los vuelos regulares, sea de cabotaje o internacionales, es cada provincia, cada gobernador, cada autoridad sanitaria local la que después termina definiendo, ¿no?, si permiten o no los vuelos, qué protocolos implementan. Entonces, esta experiencia chaqueña yo creo que sirve y va a servir de impulso para que otras provincias puedan animarse también a permitir que los vuelos vuelvan a retomarse en todo el país. ¿Pensás, Edgardo, que la provincia del Chaco puede ser una de las pioneras justamente en este sentido a la hora de la vuelta, no? Y yo quiero creer que sí, si ya pasamos de un vuelo semanal en mayo a 3 vuelos semanales ya durante agosto, así que todo indicaría que si los vuelos regulares se habilitan en todo el país, el gobierno del Chaco no tendría por qué no adherirse a los mismos, considerando el éxito que han tenido durante estos meses. Y te digo, fue casi la única provincia, salvo Córdoba, que tuvo un par de vuelos, pero muy pocos. Tierra del Fuego sí tuvo un poco más de vuelos, porque bueno, no tienen otro medio de transporte, son una isla, así que yo creo que el Chaco debería adherirse a esto y lo va a hacer. Claro. Edgardo, vos que estás un poco más empapado en el tema, ¿cómo afectó toda la pandemia, imagino, enormemente a lo que es la industria de la aviación, sobre todo a las empresas, a aquellas aerolíneas que operaban aquí en la República Argentina? Y no, la realidad de la industria es devastadora, se habla de miles de millones de dólares de pérdidas, tanto a nivel latinoamericano, a nivel mundial y también, bueno, en la Argentina misma son alrededor de 3.000 millones de dólares de ingresos que van a perder las líneas aéreas en 2020. La realidad es, bueno, nosotros en nuestro país tenemos una aerolínea que es estatal, entonces por ese lado se cuenta con la ventaja de que el gobierno no la va a dejar caer porque hay muchas cuestiones políticas de por medio que evitarían Claro. que eso suceda, ¿no? Pero en otros países hemos visto líneas aéreas que han caído en bancarrota. La realidad es, bueno, que las mismas líneas aéreas privadas acá en Argentina, llámese Flybondi, JetSmart, Andes, están en una situación muy complicada. La TAM Argentina, como ya hemos visto, ha decidido cerrar sus operaciones en este país. Entonces, sí, la industria está devastada a nivel mundial y va a tomar por lo menos 5 años volver a los niveles de 2019 y quizás otros 5 años más a cierta senda de crecimiento. Claro. Latinoaméricamente, o mejor dicho, en Latinoamérica hablando, ¿no, Edgardo? Hay algunos países que no tuvieron o no sufrieron el mismo impacto que la Argentina. Tengo entendido que en Brasil, por ejemplo, ni siquiera han parado los vuelos de cabotaje allí dentro de ese país, ¿no? Exacto. En Latinoamérica, Brasil, Chile y México son los 3 únicos países que no detuvieron sus vuelos regulares en ningún momento durante la pandemia, en uno de los momentos más críticos. Obviamente el tráfico de todas maneras cayó porque la gente tenía miedo de volar.
para que tengan una idea, habrá caído en niveles de alrededor del 80 o el 90%, pero son los países que no han detenido su movimiento. Y del resto de los países que sí lo detuvieron, pero después fueron gradualmente reactivándolos, hoy por hoy solamente Argentina y Venezuela son los únicos mercados grandes que todavía no han reactivado sus vuelos domésticos. Podemos pensar en mercados más chiquitos como Paraguay o Uruguay, en los cuales tampoco hay, pero no tienen una fuerza muy importante. En cambio, Argentina y Venezuela son los dos únicos que quedan todavía sin poder volar las líneas aéreas de manera regular. Claro. Edgardo, a medida que van pasando los meses, las semanas, obviamente, nos vamos aproximando cada vez más al verano. ¿Qué perspectiva ves vos para este verano en cuanto a los vuelos? ¿Se va a poder realizar algún tipo de regularización de vuelos justamente para la gente que por ahí quiera tomarse algún tipo de vacaciones, ya sea en el interior o saliendo de Seiza o de otros aeropuertos hacia destinos latinoamericanos? La verdad, la industria está poniendo todas sus fichas a que el verano por lo menos haya cierta reactivación. Va a haber que manejarse con mucho cuidado en cuanto al destino. Si son destinos internacionales, prestar mucha atención a cuáles son los requerimientos de ingreso. Para darte un ejemplo, en Estados Unidos hoy puede entrar cualquiera, pero en Europa, por ejemplo, no. Solamente para ciudadanos europeos o bien de determinados países. A nivel local, a nivel argentino, doméstico, yo creo que también los gobernadores nos han demostrado que han sido muy celosos a la hora de defender sus fronteras provinciales. Entonces, como te decía hoy, si bien el gobierno nacional puede habilitar los vuelos, quizás podemos encontrarnos, bueno, queremos ir de vacaciones a Bariloche, a Río Negro, y de golpe el gobierno te encuentra con que, bueno, te va a pedir que hagas cuarentena al llegar o que te presentes un certificado de COVID negativo. Yo tengo esperanza en que ya está habiendo un cambio de sentido tanto a nivel nacional y a nivel local en que la aviación tiene que volver, porque hay muchas cosas que dependen de ella, no es solamente el turismo, son también los negocios, hay mucha gente que depende de ella, entonces tengo la esperanza y creo que ya para el verano vamos a tener cierta regularidad en los vuelos. De todas maneras va a ser un camino de subida muy realmente complicado para las compañías volver a tener la misma demanda, pero creemos que se va a iniciar el camino de la recuperación para entonces. Claro, a ver, pasándolo al idioma del avión, estamos carreteando, pero falta todavía despegar mucho. Sí, totalmente. Edgardo, en estos vuelos de repatriación, como algunos les llamaban durante toda esta pandemia, obviamente lo que más, o el común denominador eran las grandes medidas de bioseguridad que tenía cada uno de esos vuelos, ¿no? Exacto, sí. La realidad es que al margen de que hoy se están hablando de nuevos protocolos que va a implementar el gobierno nacional, hay muchos protocolos que ya se han definido a nivel internacional con organismos como la OASI o la IATA, que agrupan a las líneas aéreas y a los países, que han venido funcionando con éxito en otros países. Y acá mismo, bueno, en el Chaco, en Resistencia y en los lugares en los cuales ha habido vuelos durante este periodo, se han aplicado los protocolos que van desde, bueno, la toma de temperatura al ingreso a la terminal aeroportuaria, también al arribo también se controla eso, la presentación de declaraciones juradas para ver si el pasajero tiene o no algún síntoma, algunas provincias que también requieren el realizar una cuarentena al arribo, pero la triste realidad, que también es algo que lo hablamos con el doctor Ivankovich, es que hay mucha irresponsabilidad también de la gente, sí. Gente que miente en la declaración jurada, que dice que no tiene ningún tipo de síntoma y después llega y a los 2 días da positivo para COVID y lamentablemente el control no lo pudo detectar porque antes de abordar se tomó un ibuprofeno para esconder ese síntoma. Entonces, la responsabilidad individual en ese sentido va a ser clave. Sé que a los argentinos nos cuesta cumplirla, pero somos hijos del rigor, ¿no? Se pueden hacer muchos controles, pero si después controlar que alguien que va a subir a un avión no tome una pastilla antes de abordar es complicado. Pero lo positivo de todo esto es que aún así con gente que se comprobó que viajó estando contagiada con COVID-19, no contagiaron a pasajeros que iban en el mismo avión. Claro. Eso es clave y refuerza justamente lo que la industria dice, que el avión es seguro para viajar, que tiene muchas tecnologías, tiene los filtros especiales que renuevan el aire de la cabina cada 3 minutos, que como uno quiera o no va sentado hacia adelante y si se mantiene así con el barbijo puesto, es muy difícil contagiar a los pasajeros de al lado o a los que van en otros asientos. Entonces es importante eso, que el avión frente a otros medios de transporte va a ser mucho más seguro a la hora
a la hora de moverse. Edgardo, te hago la última pregunta. En estos vuelos de repatriación y por supuesto también los que van a venir, ¿vos pensás que se van a reducir el número de personal, ya sea, bueno, sobre todo dentro del avión, ¿no? Llámese auxiliares de a bordo, etcétera? No, porque, a ver, lo que sea personal arriba del avión está regulado por normas internacionales que cada X cantidad de pasajeros tiene que ir una cantidad mínima de tripulantes de cabina de pasajeros. Claro. Entonces, si bien hoy por hoy algunas líneas aéreas están planteando reformar algunos convenios colectivos de trabajo, por el momento veo difícil que se avance en ese sentido porque políticamente los gremios aeronáuticos tienen mucho poder, entonces provocaría una crisis quizá innecesaria en este momento en el cual la industria va a estar tratando de levantarse. Entonces, por ese lado, no creo que se avance en ese sentido. Claro, perfecto. Edgardo, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, ha sido muy claro y bueno, nos alegramos de que la provincia del Chaco haya hecho bien la tarea y los deberes, por lo menos en cuanto a cuestiones aeroportuarias y de aviones. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición siempre. Muchísimas gracias. Bien, allí pasaba la palabra de Edgardo Jiménez Mazó, quien es periodista, colega especializado justamente en materia de aviación, en vuelos comerciales, vuelos aerocomerciales también. Así que importante la palabra y una buena noticia de que en todo este periodo de pandemia la provincia del Chaco no tuvo ningún contagiado justamente con estos vuelos de repatriación de chaqueños que se encontraban en otras provincias y que venían hacia aquí, hacia la provincia del Chaco. Continuamos con más información.